bursátil y financiera. Vamos a platicar sobre esto que le adelantaba al inicio del programa, este decreto que alista ya el gobierno federal para reducir el número de vuelos y llegadas, de entradas y salidas del AICM, el aeropuerto Benito Juárez, pues porque ya está sobresaturado y pues por el otro lado está este nuevo aeropuerto Felipe Ángeles que pues tiene muy pocos vuelos y pues la idea del gobierno de la 4T es trasladar lo más que se pueda del AICM al AIFA. Tenemos en la línea al exdirector general de la Cámara Nacional de Aerotransportes, Luis Osorio. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes. Darío, muy buenas tardes, gusto en saludarte a ti y a Rogelio. A ver, dime una cosa, Luis. ¿Por qué el aeropuerto Benito Juárez está saturado cuando ni siquiera ha logrado recuperar los niveles eh, prepandemia? Ni siquiera Pues en la época más activa, que fue 2019, habíamos tenido estos problemas de retrasos, de aterrizajes fallidos, de todo esto que tiene que ver con un problema de saturación en el ICM. Pues mira, Rogelio, lo que te puedo decir es que la saturación del ICM es un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años. A partir del 2013 hacia acá se empezaron a hacer las primeras publicaciones en el diario oficial de la saturación de las pistas, esto es decir, pues de todas las operaciones que tenía este aeropuerto. Y bueno, que han crecido, como bien lo mencionas, en la última década prepandemia, creció básicamente con un nivel sostenido hasta duplicar las operaciones y llegar a un tope de los 50,000 pasajeros transportados en el 2019. Entonces esto, pues obviamente lo tenía la ICM en condiciones pues muy francas de saturación, y es por eso es que se detonaron muchos de los proyectos que iban a resolver la parte de la demanda metropolitana de aquí de la zona, en el cual pues Texcoco pues iba a ser esta solución, y que pues posteriormente con su cancelación y la apuesta de este gobierno por un sistema de 3 aeropuertos, pues la apostó a que con Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, pues resolvería esta saturación. La realidad, como bien lo dices, es que con el impacto de la pandemia y a una disminución, hoy el aeropuerto de la Ciudad de México se encuentra a 72% de esos 50 millones, es decir, alrededor de 36 millones actualmente. Sin embargo, bueno, pues es un aeropuerto que tenía una vocación original alrededor de los 30 millones, por lo cual pues ya es una cuestión de saturación. Sin embargo, esta parte, y bueno, siempre lo he expresado de esta manera, los aeropuertos pues no se manejan por decreto. Es decir, esta decisión que está dejando ver el actual gobierno de a través de un decreto y dar un manotazo a la mesa, tratar de que las operaciones automáticamente que se limiten en el ICM se vayan al Felipe Ángeles, pues es un error, porque lo que hace que haya y pueda darse mayores rutas y líneas es la demanda de los pasajeros, la cual a todas luces hemos visto que en los últimos, sobre todo en el último mes de ya inaugurado este aeropuerto de manera parcial, pues no ha dado resultado. Claro, Luis. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Luis, se comenta también en la industria que pues de avanzar este decreto serían los vuelos charter, los vuelos de carga los primeros que se podrían ir al Felipe Ángeles. ¿Tú estás de acuerdo con esa perspectiva? Buenas tardes, Rogelio. Pues mira, no del todo. La realidad es que esta decisión de darse, hay que ser claros, y estos son pues meras manifestaciones que ha hecho el subsecretario, que dejan ver la tendencia, pero que llegarían con una gravedad de esta limitación de 20% en un inicio. Estamos hablando de alrededor 20 operaciones que reducirían por hora. Lo único que podría traer no es automáticamente que se aumente la demanda en Felipe Ángeles, sino que puede provocar problemas que posiblemente no han tenido en el scope, que es, por ejemplo, una limitación de la conectividad que tiene el ICM. La parte de las charteras y la parte del nivel carga, pues también se tiene que ver la composición que hoy tienen, porque
sí es por ejemplo, el segmento carga ha crecido, pero también es un segmento que viene muy acompañado por o en combinación con vuelos donde también se trae pasajeros. Entonces la división no puede ser absoluta y solamente las aerolíneas que tuvieran carga exclusiva, pues son las que podrían migrar en este sentido, pero no del todo podría ser una clara solución nada más este traslado. Luis, ¿y Toluca? ¿Qué hacemos con Toluca? Toluca es otra infraestructura ociosa que pudiera venir a aligerar esa sobresaturación que hay en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, sin necesidad de irte pues hasta la zona de Zumpango, allá por el Estado de México, que no tiene tampoco vías de acceso. Todavía no se terminan de construir. Yo creo que sería más fácil moverte a Toluca, ¿no? Pues lo dices muy claro, Darío. Yo creo que aquí se está dejando de ver que Toluca era una de las partes integrales de o del proyecto del sistema aeroportuario metropolitano que le apostaba este gobierno, y la realidad es que ahí tenemos un gran ejemplo en el cual no se hizo una labor adecuada y Toluca realmente no tuvo algún aspecto de crecimiento, pero se cayó cuando sale Mexicana de la ICM, y obviamente las líneas van a ir siempre donde esté la demanda, y ese es el claro ejemplo. Entonces esto es un reflejo de lo que está pasando en el AIFA. Por eso es que no hay vuelos, incluso las que han ido por compromiso a volar allá, por ejemplo, acaban de cancelar, Aeroméxico acaba de cancelar su vuelo a Villahermosa. Entonces, como puedes ver, esto sería tratar de hacerlo por decreto, y son curiosas las declaraciones del subsecretario, porque dice, pues no lo vamos a hacer a la fuerza, pero por decreto te voy a disminuir, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que esa es una situación en la que no se está viendo en conjunto lo que se debe de hacer, y por otro lado también se está dejando solo al ICM. La ICM tiene graves problemas en sus dos terminales, y lo que acaba de anunciar que también el proyecto de Terminal 3, que le iba a dar una viabilidad, si no más operaciones, porque no era la misión y no iba a ser el objetivo ni la finalidad, sí le iba a dar una calidad y una posibilidad de gestionar mejor todos los vuelos que se tuvieran, porque también hay que recordar que la última declaración de saturación fue en terminales. Entonces, la declaración en sí y el hecho de que lo quieran hacer a través de un decreto es una decisión catastrófica para un sector que ha venido golpe tras golpe después de la pandemia y de enfrentar una problemática prácticamente sin ayuda, de venir el año pasado a una degradación con su principal socio comercial, tratar de las líneas que están totalmente expuestas a estar creciendo, a traerle este tipo de problemas solamente para darle artificialmente viabilidad a la IFA, pues es un grave error que está haciendo hoy la administración en turno. Luis, ¿y ves un espacio todavía de diálogo entre las aerolíneas y la autoridad para, pues, como tú dices, exponer estos temas que pues van a terminar afectando al pasaje, a las empresas, a todo mundo? Pues mientras no se publique siempre hay la oportunidad de hacerlo. Lo que vemos problemático aquí es que cuando este gobierno pues siempre se ha caracterizado de cuando toma una decisión pues no dar marcha atrás. Lo que aquí sería el mejor panorama es que se empezaran a sentar con las líneas aéreas y entender cómo pueden darle viabilidad al aeropuerto Felipe Ángeles, que es la intención de este decreto, porque la realidad es que lo que le faltó al Felipe Ángeles, dentro de muchas carencias que ha tenido en su inauguración parcial que tuvo, es precisamente la de una labor comercial que se tuvo que hacer años atrás y que se tuvo que hacer acompañado del sector comercial, es decir, las líneas aéreas, sí, para entender cómo iban a poder darle viabilidad a los vuelos que hoy tratan de impulsar de manera pues un poco a la fuerza. Bien, pues Luis Osorio, exdirector general de la CANAERO, la Cámara Nacional de Aerotransportes, te apreciamos mucho estos minutos, gracias por atendernos. Un gusto.